Mi nombre es Jesús André Antonio Ruiz, de la Ingeniería Agrónoma Tecnista. Hoy hablaremos del tema 1, que son ecuaciones, y el tema 2, que son cónicas, y sus respectivos subtemas. La introducción de ecuaciones. La introducción de ecuaciones es una igualdad que cumple algunos valores de las variables. Los miembros de la ecuación son cada una de las expresiones que aparecen en ambos lados del signo igual. Los términos son los sumandos que forman los miembros, las incógnitas y las letras que aparecen en la ecuación. El siguiente punto es el conjuntos numéricos. ¿Qué son los conjuntos numéricos? Pues los conjuntos numéricos siempre un resultado permanece en un determinado conjunto numérico. Debido a esto es necesario determinar el universo en que se resolverá la ecuación. Es decir, precisar si el conjunto numérico al que pertenece la ecuación es el de los números naturales, números enteros, números racionales o números reales. Por ejemplo, aquí tenemos esto. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Por el conjunto numérico cardinal, entero, racionales, irracionales, reales, imaginarios y complejos. Aquí tenemos sus respectivos símbolos, imágenes y comentarios. Que es algo que pues nosotros aprendimos en las clases. Como 1.2, las ecuaciones. Pues, ¿qué son las ecuaciones? La ecuación es una igualdad que se cumple para algunos valores de las letras. Por ejemplo, x más 1 igual a 2, x es igual a 1. Las ecuaciones tienen sus, digamos, componentes, que son los miembros. ¿Qué son los miembros? Los miembros son cada una de las expresiones que aparecen en ambos lados del signo igual. Como siguiente lleva también términos. Los términos son los sumandos que forman los miembros de una ecuación. También lleva incógnitas. Las incógnitas pues es el valor desconocido que se pretende determinar y pues, suele expresarse con la letra X. También lleva soluciones. Las soluciones son los valores que deben tomar las letras para que la igualdad sea cierta. También por último lleva grado. El grado es el mayor de los grados de los monomios que forman sus miembros. Y también las ecuaciones, también hay ecuaciones de primer grado y ecuaciones de segundo grado. Por ejemplo aquí tenemos la ecuación de primer grado. ¿Qué es la ecuación de primer grado? La ecuación de primer grado son del tipo ax más b igual a 0 con a igual a 0 o cualquier otra ecuación que al operar transponen términos y simplifican y obtienen esa expresión. También, por ejemplo, las ecuaciones de segundo grado. ¿Qué son las ecuaciones de segundo grado? Pues son las de las expresiones ax un exponente 2 más bx igual a 0 con a igual a 0. Y pues para resolver las ecuaciones de segundo grado pues utilizamos esta fórmula. Esta fórmula es la que utilizamos para resolver ecuaciones de segundo grado. Esta se le llama la fórmula general. Con esto se sustituye. Nada más hace lo mismo, ¿no? Como aquí viene, nada más va sustituyendo lo que son las letras y así. Y como siguiente punto pues tenemos soluciones de ecuaciones por factorización. Pues esta factorización es la ecuación de la incógnita que está elevada al cuadrado. Decimos que es la ecuación de segundo grado, llamadas también ecuaciones cuadráticas.
que se caracterizan porque pueden tener dos soluciones, aunque también una sola, e incluso ninguna. Por ejemplo, ax exponente 2 más bx más c igual a 0. En toda ecuación cuadrática, uno de sus miembros es un polinomio de segundo grado y el otro es 0. Entonces, cuando el polinomio de segundo grado pueda factorizarse, tenemos que obtener un producto de binomios. Y obteniendo el producto de binomios, debemos buscar el valor de x de cada uno. Para hacerlo, tenemos que igualar a 0 cada factor y despejar la variable. Al igual de 0, uno, uno de sus multiplicandos o ambos es igual a 0. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de cómo son estos ejemplos. Aquí en esta expresión de x más 3, 2x más menos 1 igual a 9. Lo primero es igualar la ecuación a 0. Para hacerlo multiplicamos los binomios. Como está aquí, vamos a multiplicando, ¿no? Ahora pasemos el 9 con el signo al contrario para el primer miembro para igualarlo a 0. Y ahora tenemos que factorizar la ecuación, así como está aquí, para, para que podamos obtener el resultado. Tenemos otro punto que son ecuaciones bicuadradas, que estas pues son, son las bicuadradas, son las ecuaciones de cuarto grado con la siguiente forma o fórmula: con ax más b más bx con exponente 2 más c igual a 0, a es igual a 0. Pues es decir que pues pueden ser como una ecuación cuadrada en caso de la ecuación de 4 grados. La ecuación tiene como mucho 4 soluciones. Y pues es como como aquí, como por ejemplo esto. Y también las ecuaciones fraccionarias. Perdón. Aquí tenemos un ejemplo. Ejemplo de ax más 4 más bx con exponente 2 más c igual a 0. Pues esto, para que obtengamos este ejemplo que tenemos aquí, tenemos que en una ecuación de segundo grado de tipo de la ecuación, ya que sabemos resolver luego la resolución de una ecuación bicuadrada, se reduce la resolución de una ecuación de segundo grado. Supongamos que hemos calculado las dos soluciones de esta ecuación y pues tenemos que, por lo tanto, haciendo la raíz cuadrada, tenemos las cuatro soluciones de la ecuación inicial. Y pues de ahí tenemos que de esta, de bicuadrada, tiene que salir cuatro resultados. Pues prácticamente tienen que ser raíz cuadrada sus resultados algunos. Y también se puede resolver una ecuación cuadrática, por ejemplo, mediante la regla de Ruffin, pero pues suele ser más rápido aplicando el cambio de variable. Ahora sí podemos pasar al siguiente punto, que son ecuaciones fraccionarias. Las ecuaciones fraccionarias contienen fracciones algebraicas, es decir, donde la variable aparece en los denominados de las fracciones, al menos en uno de ellos. Para resolver la ecuación fraccionaria del primer grado, como un punto número 1, pues tendría que ser
si el, si los numeradores hay un binomio o polinomio, debemos encerrarlos en paréntesis para evitar error o que los signos negativos, los signos menos que aparecen antes de una fracción afecta a todo el numerador. También podemos buscar el binomio como un múltiplo de los denominados. También otra opción podría ser multiplicando cada término de la ecuación por el MCM encontrado. Simplificar los denominadores de los términos fraccionarios. Y también podemos resolver los paréntesis efectuando las operaciones indicadas. Continuamos resolviendo la ecuación con los números enteros que obtuvimos. En lo general, pues las ecuaciones fraccionarias se resuelven transformándolas en ecuaciones enteras, para lo cual es necesario eliminar los denominadores. Para eliminar los denominadores en una ecuación fraccionaria se procede de la siguiente manera. Pues como no se halla el MSM de los denominadores, se multiplica los ambos miembros de la ecuación por el MCM de los denominadores. Tenemos aquí un ejemplo que es x más 1, entre paréntesis igual a x menos 1. Para poder resolver esto, pues es importante tener presente cada uno de ambos miembros de la ecuación fraccionaria. Se multiplican por el MCM de los denominadores. Entonces se obtiene una ecuación equivalente a la dada. Siempre las soluciones obtenidas pues tienen algún denominador. Y después de todo esto pues se le lleva una comprobación. Y de ahí pues tiene que comprobar y si sale bien pues el resultado tiene que estar bien en el trabajo. Como siguiente punto pues tenemos que son las ecuaciones no algebraicas. Pues las ecuaciones no algebraicas pues estas involucran operaciones como raíces, logaritmos, exponenciales, funciones trigonométricas, resolución de este tipo de la ecuación. Generalmente introduce raíces exponeas. La única forma de detectarlas es verificando de las soluciones encontradas satisfagan la ecuación. También es necesario definir el conjunto de validez de la ecuación. Así como pues estamos relatando. Aquí por ejemplo está un ejemplo de, de cómo hacerlo. Como siguiente punto pues son el sistema de ecuaciones mixtos. Esto para resolver esto gráficamente es un sistema de ecuaciones, significa encontrar los puntos de interacción de ambas gráficas. Además, a través de la resolución gráfica se puede verificar la resolución analítica. En caso de que el sistema esté formado de menos de una ecuación de segundo grado, se puede reconocer cuántas soluciones tienen al mismo, analizando el de la ecuación cuadrática que surge a resolver el sistema del método de igualación o sustitución. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Aquí el sistema formado es un sistema formado por dos parábolas, o por una recta o por una parábola, dos puntos de interacción. La recta aquí es el secante, también el tangente. El secante es la que corta de los lados, la tangente nada más por un lado. Y la parábola pues bueno, al igual de la otra manera. También como el siguiente tema, el método de resolución. Pues el método de resolución pues son algunos puntos, por ejemplo, la de sustitución. El método de sustitución pues se forma o se hace, ¿no? De la siguiente manera. Al expresar el valor de una incógnita
En términos de la otra, se escoge cualquiera de las ecuaciones y se despeja una incógnita. Obtener una sola ecuación con una incógnita en las ecuaciones que hemos usado. También podemos obtener el valor de la incógnita despejada y se resuelve la ecuación del paso 2. También podemos conocer el valor de la segunda incógnita, se constituye la primera incógnita en cualquiera de las ecuaciones. Como siguiente, pues es la de igualación. Pues en esta se despeja la x o bien ambas ecuaciones. Se igualan los valores de la incógnita, se despeja el paso 1, así se obtiene la ecuación con una sola incógnita. Después se resuelve la ecuación anterior para obtener el valor de x. Después de eso se usa el valor de x en cualquiera de las ecuaciones originales para obtener el de la y. De ahí pues es la de reducción. La reducción pues se multiplican los miembros de las ecuaciones para obtener la incógnita con el mismo valor. De ahí se suman un miembro, de miembro a miembro. Las ecuaciones obtenidas se resuelven de la ecuación con una incógnita. Se constituye el incógnito por el valor obtenido. También en cualquiera de las ecuaciones también se puede resolver con la incógnita obtenida. Y pues estos son los que son los métodos de resolución de 3 puntos. Como siguiente tema, pues son el tema 4, que son cónicas. En estas cónicas pues tienen sus subtemas, como el 4.1, que es el elipse. Se define prácticamente como una línea curva, tal que suma una distancia de dos puntos fijos, F y F1, llamados focos o constante. También pues se trata de una circunferencia, como tenemos aquí en la imagen. Trata de una circunferencia achatada que se caracteriza por la suma de distancias desde cualquiera de sus puntos P o hasta otros dos puntos denominados focos F y F correspondiente a 1, es siempre la misma. Lleva todos sus componentes características, como es que es el centro. El centro es un punto de interacción de los ejes, además centro de la simetría. El eje también lleva un eje principal o focal, que es el eje que se encuentra en los focos, o conocido como el eje de la simetría. Lleva igual un eje secundario, es el eje perpendicular al eje principal, la mediatriz del segmento que une los focos. También lleva sus vértices. Buenas tardes, mi nombre es Jesús Andrés Antonio Ruiz, de la Ingeniería Agrónomo Zootecnista del primero B. El día de hoy hablaremos del tema 1, que son ecuaciones, y el tema 2, que es cónicas. Que son formados por que son formados por ¿dónde me quedé? Que llaman red, que llevan vértices que están interaccionados por el elipse de los ejes. También tienen una distancia focal, distancia entre los focos. Su longitud es de 2.c. También lleva su distancia, su semidistancia focal, la distancia entre centro y cada foco. Su longitud de c, semieje mayor o principal, segmento entre otros. También lleva el semieje mayor o principal, segmento entre el centro, vértices del eje principal, semieje menor o secundario, segmento entre el centro y los vértices del eje secundario. La longitud es el B y cumple con el B igual a 2A o C2. También lleva el radio vectores, que pues son también como cada punto de los elipses cuenta con dos radios,
que son los segmentos que unen dicho punto, cada uno de los focos. Como el siguiente punto, pues es la hipérbola, lugar geométrico de los puntos del plano, cuya diferencia es la distancia de los puntos fijos llamados focos o constantes del valor absoluto. Como aquí tenemos en la imagen igual tiene sus segmentos o puntos que se le llama focos, que son los puntos fijos. Son como estos, son los puntos fijos que el F y el F1. El eje focal es la recta que pasa por los focos, que es esto. También lleva el eje secundario imaginario, que es la mediatriz del segmento. Centro igual, el centro que es esto. Aquí, que es el punto de interacción de los ejes. Y pues también lleva sus vértices, sus radios vectores, su distancia focal, el eje mayor, el eje menor, sus asintotas, su relación entre las semejantes. Y también pues lleva, por ejemplo, vamos a poner ejemplo, el eje mayor es el segmento de AA de la longitud de 2A, el eje menor es el segmento de la longitud B, 2B, las sus asíntotas son las rectas, la relación entre sus semiejes. También pues tenemos como otro punto que es la parábola que pues es una sección cónica, resultado de la interacción de un cono recto o un plano que corta la base de sí mismo o oblicuo a su eje paralelo en una generatriz de la superficie cónica. El foco y la directriz pues determina cómo va a ser la apariencia de la parábola. También pues también más o menos abiertas según la distancia de F y la directriz. Todas las parábolas son semejantes. Su excentricidad es de uno de todos los casos, solamente varía la escala. Tenemos unos ejemplos. También pues también pues estos llevan también sus focos, ¿no? La parábola la lleva la directriz y lleva su radio vector, lleva su eje. Por ejemplo, el foco pues es el punto fijo de los puntos de la parábola. Aquí están el foco y la directriz. La directriz es la recta fija. El radio vector es el segmento R que une el foco con cada uno de los puntos de la parábola. El eje es la recta E perpendicular de la directriz que pasa por el foco. Y el vértice, el parámetro es el vector P, y la que está aquí. Y también pues es importante el signo de parámetro en las parábolas verticales, ya que pues para el parámetro es un positivo, la parábola se abre hacia arriba. Cuando P es negativo, la parábola se abre hacia abajo. Igualmente en las parábolas horizontales, cuando P es positivo, se abre a la derecha, cuando P es negativo, se abre a la izquierda. Y pues también lleva sus vértices, como les digo, su distancia, sus puntos interiores, exteriores, su cuerda focal. Y también muestra su su lado recto. Por ejemplo, el vértice es el punto B de la intersección del eje y la parábola, la distancia focal, la distancia entre el foco y el vértice. La cuerda es el segmento de dos puntos, cualesquiera de la parábola. La cuerda focal es la cuerda que pasa por el foco, como aquí tenemos en la imagen. También aquí como este ejemplo que tenemos aquí. Este ejemplo también tiene su ejemplo del eje. Aquí está el eje focal. Este es el eje focal, este es su lado recto, este es la cuerda, este es el eje.
Y tenemos, por ejemplo, y pues como conclusión, pues concluido o coincido en que en este cuatrimestre o portafolio nos ha ayudado a perfeccionar nuestras habilidades en matemáticas, en distintos temas, porque pues en sí hemos visto varios temas, ¿no? En este cuatrimestre, en el desarrollo de nuestra capacidad para reflexionar cada tema. No solo nos ayuda a nosotros, a nuestro aprendizaje, sino también a los estudiantes de los ciclos que pues vienen para su reforzamiento, ¿no? Tanto como a mí, como compañeros, ¿no? Para reforzarlos. Todos los temas son importantes, aplican nuestra vida diaria. También pues el conocimiento de esto nos facilita diversos problemas de constantes para resolver el día a día. También pues nos ayuda a nuestra vida diaria, también lo hará en nuestra vida futura como profesionales, nuestra empresa o negocio. Pues prácticamente yo tengo que agradecer pues a la maestra encargada del tema. Maestra, gracias por habernos facilitado pues el método de aprendizaje, ¿no? Gracias a usted pues a sus explicaciones y a sus clases, pues hoy hemos aprendido, hemos desarrollado nuevas reflexiones o aprendizajes de cada tema, ¿no? Pues gracias por habernos tenido igual paciencia cada uno de nuestros trabajos y esto es todo. Gracias.